ejercicios similares a los parciales. eh, Suelen ser no más de 5 ejercicios. Y una cosa que la otra vez hablábamos con el profe Luis, con los chicos que fueron a ver su extraordinario, era de que sí o sí lo que les vamos a pedir, o sea, los últimos puntos, sí o sí es test de hipótesis y los intervalos de confianza. El primer punto para los chicos de matemática, para el examen libre me estoy refiriendo, sí o sí va a ser un ejercicio de álgebra de Boole para los chicos de matemática. Y para los chicos de sistema, un ejercicio sí o sí de estadística descriptiva. Y bueno, los otros puntos es una mezcla, eh, variables aleatorias, uni o bidimensionales, eh, también puede ser modelos, tanto discretos como continuos, y distribuciones muestrales. ¿Sí? Ahora si nos alcanza un poco el tiempo, podemos ver algún ejercicio de los extraordinarios que no les haya salido y entonces repasar un poco de eso. Si ustedes como alumnos libres llegan a aprobar con 6 o más el examen práctico, nosotros les recomendamos que se presenten en las siguientes mesas. Si no me equivoco, o si no, ustedes vayan y pregunten al centro de estudiantes o alguno que sepa lo confirma, pero el centro de estudiantes o el asunto de estudiantiles son los que tienen la parte reglamentaria más aceitada. Si ustedes aprueban como alumnos libres un examen, tienen 5 mesas para rendir como regulares. Si ustedes van a rendir el mismo día de tanto la parte práctica como la teórica, primero nos tienen que avisar porque tenemos que regular los tiempos. Y segundo, si ustedes llegan a desaprobar la parte teórica, o sea, aprobaron la parte práctica, pero van a la parte teórica y desaprueban, el examen práctico también queda desaprobado. Nosotros vamos a poner una sola nota, que es la del teórico. Entonces, nosotros les recomendamos que utilicen una mesa para aprobar la práctica y quedar como y luego en las siguientes mesas rendir la teoría. ¿Me explico? ¿Hay alguna pregunta referida a esto? Ahí me fijo el chat. Ahí ya voy, Juan. Voy como paso a paso. Como la primera instancia de libres, comienzo con los libres y ahí ya voy con la parte de los regulares, ¿sí? Dame un segundito. ¿Hasta ahora hay alguna otra pregunta? Esas cosas, Nicolás, yo te diría que sería mejor que vos preguntes a los chicos del centro estudiante. No sé, creo que la vi a Edith por ahí. Edith, ¿estás? Me Sí, parece que la profe, vi. es como dice Nicolás, son 5 mesas consecutivas. Y como Consecutiva. mencionó usted, o sea, si se presenta la teoría también en el mismo día de la práctica y desaprueba la parte teórica, queda como desaprobado nomás. Bien, genial. Bien. Entonces me quedo más tranquila. Ese tipo de cosas de el reglamento a mí me preocupa mucho dar una información errónea porque ustedes obviamente, como soy su profe, me creen. Entonces no quiero decirles algo que no está bien. Pero bueno, Edith tiene un poco más de idea con eso. Entonces quedarían 5 mesas consecutivas luego de aprobar el examen práctico. ¿Sí? Eh, sí, Leonel, es lo que habíamos dicho. Si ustedes se presentan como libres, aprueban la parte práctica y quieran rendir el teórico, al iniciar la mesa, vos nos tenés que avisar que querés rendir el teórico, porque nosotros tenemos que corregir tu examen y darte la parte teórica para que vos termines en el tiempo de la mesa, ¿sí?
No es recomendable, no les recomendamos eso, por lo que hablamos recién. Si desaprobás la parte teórica, la siguiente mesa vas a tener que rendir la parte práctica y la parte teórica de nuevo. En cambio, si vos regularizás o aprobás la parte práctica, tenés 5 mesas para poder aprobar la parte teórica. Es lo más recomendable. Sí, Leonel. Bien. ¿Alguna otra pregunta de los que rinden en condición de libre? Profe, una Sí, consulta. Con respecto dime. al material a la hora de rendir la parte práctica libre, ¿qué se puede utilizar? Lo mismo que podían utilizar en los parciales. Pueden tener las tablas de distribución, pueden tener los formularios de intervalos de confianza y de test de hipótesis y los de modelos. El mismo material que se les permitía en la, en los parciales, se les permite en los exámenes libres, ¿sí? Eh, si quieren, pueden llevar su tabla de integrales de derivadas. Si es que van a usar, se les permite tener esas también. Si no es una integral, sí. Suelen ser integrales bastante sencillas, ¿no? Pero bueno, si a ustedes les da tranquilidad, pueden llevar también las tablas de derivadas e integrales. Ok, buenísimo, gracias. De nada. ¿Algo más de los libres? Y otra consulta, ¿cuánto sería el tiempo de duración del examen libre? Por lo general son 2 horas y media, ¿sí? Nosotros a los que estén inscriptos en la mesa, les mandamos un correo con la hora de inicio y el lugar donde vamos a desarrollar la mesa. Y cuando les entregamos, así como en los parciales, entregamos todos los temarios y a partir de esa hora se les da 2 horas y media aproximadamente para que puedan resolver los ejercicios. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Espérenme un segundito, que sí, mientras que piensan las otras preguntas de los libres, voy a ir copiando el formulario. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? De libres. Así comienzan los regulares. Profe, buenas ¿Ninguna? tardes. Sí. Esto, lo Bueno, del mail que dice que va a enviar, ¿eso cuándo es? Porque yo me inscribí ayer a la mesa y no sé si me tomó o no, porque como era feriado. eh, ahora, esta noche mando, ¿sí? Ah, bueno, dale. ¿Eh? Esta noche mando. Dale, dale, gracias. Leonel, los temas que, o sea, todos los temas del programa y todos los temas desarrollados eh, se van a evaluar. Es más, en el examen libre corresponde que se les tome todo el programa, tanto los temas que se desarrollan como los que no. Pero bueno, por lo general, los test de bondad, que son la última unidad, no les solemos tomar. Lo que yo dije es que sí o sí va a entrar un ejercicio de test de hipótesis, que es el último tema, un ejercicio de intervalo de confianza y para los chicos de sistemas, un ejercicio de estadística descriptiva. Para los chicos de matemática, un ejercicio de álgebra de Boole. El resto de los ejercicios son una mezcla en algunos exámenes por la extensión y por el tiempo. En algunas mesas les pedimos modelos, en otra mesa les pedimos eh, variables aleatorias bidimensionales o unidimensionales. Vamos cambiando, pero sí o sí, test de hipótesis, intervalos de confianza y estadística descriptiva para los de sistemas. Sí o sí, eso sí o sí tenés. Ahí vas a tener entre 2 y 3 puntos aprobados si es que lo sabes, digamos. ¿Está? Bien, voy a ir pasando a los regulares en cuanto a la modalidad y bueno, así nos queda un poquito de tiempo para eh, ver algún que otro ejercicio.
Mientras tanto, los chicos que rinden libre o si tienen un tiempito, por favor en el chat dejé el formulario. Les voy a pedir que respondan el formulario para una pseudo asistencia. Ya vi ahí que están contestando algunos. Este registro es un registro que se nos pidió de dirección de carrera en cuanto a las acciones o las actividades que uno hace como cátedra para colaborar o para ayudar en estas instancias de evaluación. ¿Está? No se preocupen que es solamente para eso que les pedimos que se anoten en el formulario. ¿Está? Y cualquier otra información le vamos a seguir mandando por ahí. Sí, ya tengo los formularios de donde les mandé el correo. Y bueno, en el aula virtual también tengo otros correos para contactarme con ustedes. Bien, pasamos ahora a eh, a los exámenes regulares. En los exámenes regulares se les va a tomar toda la parte teórica. Nos referimos a parte teórica tanto a las definiciones y a las demostraciones que hicimos en clase o que se dejaron de tarea en clase, eh, y también a los conceptos que fuimos desarrollando a lo largo de la asignatura. ¿Qué me refiero con conceptos? Se les van a pedir, estamos haciendo como un pequeño cambio en la modalidad de evaluación, así como en los ejercicios prácticos también, que se les den situaciones donde ustedes tengan que interpretar o tengan que justificar con algún concepto de probabilidad o de estadística el uso de cierta herramienta. O se les pide que den un ejemplo, no sé, del teorema de Bayes, ¿sí? Se les pide un ejemplo de probabilidad total y se les pide que sea un ejemplo distinto al que se desarrolla en teoría. ¿Sí? Por ejemplo, este año no pueden dar el ejemplo de la gasolinera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando desarrollamos Bayes y probabilidad total, dimos un ejemplo de una gasolinera? Bueno, no lo pueden desarrollar. ¿Eh? O a veces, cuando las últimas veces que hice yo el temario, les pedía un ejemplo en el contexto de informática. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen como más, como que están más acostumbrados a esas situaciones y pueden interpretar mejor los ejemplos. Las demostraciones que les vamos a pedir, como les dije recién, son demostraciones o que se desarrollaron en clase o que se dejaron de tarea, entendiendo de que se les dio un ejemplo y que ustedes podían hacerlo en clase y que podían consultar en clase. ¿Sí? Ejemplo de esa demostración, de demostración de propiedades de la esperanza. ¿Está? De la varianza puede que sea un poquito más complicada, capaz que no. Pero demostración de propiedades de esperanza se les puede preguntar. ¿Sí? Porque eso es sumatoria o integrales simples. ¿Estamos de acuerdo? Importante a la hora de estudiar para las evaluaciones teóricas de probabilidad estadística. Importante la notación, pero una notación consciente, ¿no? O sea, hay personas que tienen una capacidad de memoria impresionante y yo las admiro. Hasta casi les diría que las envidio. Pero nosotros necesitamos que no sean fotocopiadoras, que ustedes no escriban una definición sin entender qué me está diciendo eso y por qué le ponemos ciertas condiciones.
Por ejemplo, en el teorema de Bayes hay uno de los conjuntos o uno de los eventos que pedimos que la probabilidad sea distinto de cero. Bueno, si eso en el enunciado del teorema no está, muy probablemente yo les pregunte en el examen si falta algo y por qué falta algo. ¿Eh? O les preguntaría, eh, si está escrito, les podría yo preguntar en el examen si les falta algún puntito para llegar al 6. Les puedo preguntar, ¿por qué pones que esta probabilidad tiene que ser distinta de cero? ¿Eh? O puede ser que por los nervios ustedes coloquen probabilidad cero, pero lo pongan igual, ¿sí? Y ustedes miran, profe, es una rayita nomás que tengo que tachar. Y no, no es una rayita porque tiene que ver con que la probabilidad sí o sí tiene que ser no nula. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se entiende el... Sí, profe. Bien. Sí, en cuanto a los regulares, se suele preguntar conceptos de lo que vimos en lo desarrollado en las clases, ¿no? Eh, y por eso, por ejemplo, si bien en el parcial no se tomó diferencias de medias o test para la varianza, etcétera, en el segundo parcial, se les puede tomar en el teórico, ¿sí? Este año no alcanzamos a ver test de bondad y todo eso, no se les va a pedir tampoco a ustedes. No sé si tienen alguna consulta en particular de los regulares. El tema de los teoremas, profe, Sí, ¿entraría a las demostraciones todos? sí se dio en clase, sí. Todo si se dio en clase o se dejó de tarea, sí. Todo. Quiero, a ver, mostrarles más o menos. Les muestro rapidito a los chicos de regulares, porque compartir pantalla. Porque se me hace que es un poquito más rápido el examen de mostrar y después con los chicos libres podemos ver otras cositas. Eh, Desde que tomé yo digamos, la responsabilidad de la asignatura, me pareció importante que no solamente ustedes repitan las definiciones sin sentido, sino que puedan usar esas definiciones, esos conceptos en ejercicios en contexto. Entonces van a ver que hay algunos puntos como este que aparece acá, que dice examen regular, que tiene un contexto que desarrollar. Ay, ¿sí? ¿Significa que tienen que hacer cálculos? No. La idea es que ustedes no tengan que hacer cálculos porque no se les está pidiendo que desarrollen algún ejercicio, pero sí que con los conceptos que tienen, con los argumentos teóricos que tienen, puedan justificar las respuestas. Entonces, fíjense, en una empresa se registran datos sobre la duración, este es un ejercicio de sistemas. En una empresa se registran datos sobre la duración en minutos de las llamadas de atención al cliente realizadas por los empleados. El análisis de estos tiempos permite evaluar la eficacia del servicio y detectar posibles irregularidades. Entonces tienen dos empresas, tienen el promedio y el coeficiente de variación de ambas. Y pregunta cuál, explicando, ¿no? Con alguno de estos valores, cuál empresa muestra mayor homogeneidad en los tiempos de atención. Entonces ahí lo que uno tiene que analizar que es
Capaz que están escribiendo. Yo no lo estoy viendo. Los libres pueden tener, sí, Elías, cualquier tema del programa. Eh, los chicos de teórico también pueden tener diferencia de medias o intervalo de confianza para la varianza. Pueden tener porque se dio en teoría esos valores. Lo que no se hizo fue evaluar la parte práctica. Exactamente, Juan. Es un ejercicio similar a el primer tema que se da en la materia, que es estadística descriptiva. Para ver la homogeneidad de conjunto de datos, se analiza el coeficiente de variación. Entonces, el que tenga mayor coeficiente de variación tiene mayor dispersión, es decir, los elementos son más heterogéneos. Cuando acá me pide mayor homogeneidad, me está pidiendo que los datos sean similares. Entonces, tiene que ver con que el coeficiente de variación sea menor. La empresa A tiene más homogeneidad en los tiempos de atención. Los tiempos en que se atienden las llamadas son más similares entre sí. Bien. Bueno, esto de cómo ayudaría las medidas de variabilidad tiene que ver con esto, ¿no? Con en tomar medidas para que los tiempos de atención al cliente sean similares entre sí, y si son muy diferentes, muy heterogéneos, analizar cuáles son los factores o las causas que provocan esa variabilidad. Si tiene que ver con el tipo de empleado, tiene que ver con cómo es con el sistema de recepción de las llamadas, etc. Después dice, enuncie detalladamente la ley de probabilidad total, ejemplifique con un contexto diferente al de la gasolinera. Bueno, ahí está claro, pueden elegir, pueden ser libres. Eh, Cuando habla de enunciar detalladamente la ley de probabilidad total, recuerden que en la ley de probabilidad total usamos eh, una partición de conjuntos asociado a eventos, obviamente, y entonces ahí hay que explicar qué es una partición de eventos, qué es una muestra aleatoria, etc. En el punto 3, sea X una variable aleatoria que tiene una esperanza bien definida, demostrar que cualesquiera sean dos números reales, se cumple la propiedad de esta esperanza, ¿sí? Eh, ahí, ahí podemos aclarar que, eh, bueno, acá dice, no dice para qué tipo de variable es sencillo demostrar tanto para variable discreta como para continua esta propiedad de la esperanza. Por favor, si hay alguien que me escribe en el chat, me avisan porque yo no veo y tengo que ir y volver. Ahí hay alguien que está esperando. Ahí. Bien. Consulto, chicos, antes de continuar. Dos cosas. Uno, aprovecho y vuelvo a poner el link para que, por favor, eh, puedan registrar su asistencia. Asistencia que no va a quedar, no tiene nada que ver con que les ayude o les quite puntos a la hora del examen, solamente es un pedido de dirección de carrera. ¿Está? Eh, ¿Alguien está grabando esta tutoría? Por lo general, uno se siente incómodo porque lo estén grabando. En esta ocasión, si alguno está grabando, me serviría porque yo acá estoy en la tablet y no puedo grabar, pero si ustedes tienen la grabación, yo les pediría por favor que me lo manden a mi correo para que yo pueda compartir con sus compañeros. ¿Está? En esta ocasión no me molesta porque me sirve. Sí, Buenas tardes. Sí, uno de los buenas. compañeros estaba grabando la clase. Bueno, les puedo pedir, si tienen mi correo, que le pasen por favor
al compañero que está grabando y que me lo pase. No importa, no, ya les digo, a mí me sirve para que yo pueda compartir ese video y entonces todas estas dudas, si quiere alguien ver, lo puede tener a mano. ¿Está? Eso nada más. Después por favor me lo pasan al correo. Si querés, no sé quién me habló, me pasás vos, que tu compañero te pase y entonces yo no sé quién es el compañero que está grabando. ¿Está? Bien. Continuamos. Tengo una variable bidimensional, un vector aleatorio, con una cierta probabilidad de masa. Me pide qué tipo de variable aleatoria es, una variable bidimensional, y es discreta porque tengo probabilidad de masa, tengo probabilidades puntuales. Entonces con eso justifico la respuesta de qué tipo de variable es. Y después me dice determine el valor de verdad de la proposición y ahí tengo una probabilidad conjunta igual al producto de las probabilidades marginales. Y eso es verdadero o falso. ¿Qué les parece a ustedes? Dale, Ariel. ¿Qué les parece a ustedes? La probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades. Puede ser que sea verdad, profe. Creo que era verdad. Es verdad solo cuando las variables son independientes. Independientes. Exacto. Pero solamente en ese caso es verdad. Entonces, en realidad, la proposición, como no siempre se cumple, es falsa. ¿Sí? Entonces, cuando te dice determinar el valor de verdad, vos le pones falso. ¿Por qué? Porque no se cumple siempre. Para que se cumpla, las variables x e y deben ser variables independientes entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es verdad, solo en ese caso. Por lo tanto, la proposición, como no se cumple siempre, es falsa. Bien. Punto número 5, tienen una función de densidad conjunta. Me pide verificar si la proposición es válida. La función de la función que está ahí planteada es función de densidad válida. Me pide calcular las densidades marginales y verificar si son independientes. Para eso usan los conceptos, ¿no? de, de densidad conjunta. Bien. Después una situación donde tienen que determinar eh, el modelo probabilístico, si es discreto, continuo, analizar cuáles son los parámetros, y luego en el ítem B, una relación entre dos modelos. En este caso, esta es una variable Poisson y pide después en el ítem B que no haya transcurrido cierto tiempo entre dos ingresos sucesivos y tiene que ver con el tiempo que se mide entre dos eventos consecutivos, tiene que ver con un modelo exponencial. O sea que acá estamos hablando de un modelo discreto, Poisson, y la relación que hay con el modelo exponencial. Y el último punto es un ejercicio que, obviamente en un contexto donde hay que explicar cómo se construye un intervalo de confianza, o por ejemplo, dado este punto 7, se les puede pedir que planteen y demuestren o sí, expliquen cómo se va construyendo el intervalo de confianza. Ustedes con la profe Magdalena vieron cómo a partir de la estimación en distribuciones muestrales, uno va despejando y va armando el intervalo de confianza, perdón,
de la media o la varianza. Espérenme, tomo algo. Ahí. ¿Sí? También les pido un test de hipótesis. En el test de hipótesis hay que, dice plantear porque no hay que hacer ningún cálculo, ¿no? Solamente tienen que describir cuáles son los pasos y en ocasiones, por ejemplo, se les da un p-valor y se les pide que interpreten o tomen la decisión en función de ese p-valor. Y bueno, y por último, se les pide explicar con un ejemplo que representaría un error de tipo 2 en el contexto del problema. Fíjense que a excepción de el punto 2, 3 y 4, ¿sí? Esos 3 puntos son los únicos donde hay una teoría, por decirlo de algún modo, ¿no? Donde tienen que escribir textualmente una definición. En el resto de los puntos, ustedes tienen que utilizar las definiciones y los conceptos. Eso no significa que ustedes van a escribir con sus palabras, entre comillas, sino que usando la notación estadística o la notación de la asignatura, ustedes tienen que justificar las decisiones que toman. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Augusto. La idea es que ustedes, todos los que anoten asistencia, por eso les pedí el correo, y también a los que rellenaran el formulario, les voy a enviar la grabación. ¿Está? Por eso decía que me sirve para que todos tengan ahí, para volver a mirar si es que algo no les quedó claro. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta de los chicos regulares? Profe, sí, Sí, ahí en el dime. tema de test de hipótesis, Sí, plantearlo todo de la misma manera como lo vimos en clase, con conclusión y todo. exacto. Sí, Ah, sí. O sea, nombrar los pasos. ¿Sí? En el contexto, si te doy un problema, en el contexto del problema, que vos definas las hipótesis, definas cuál es la región de rechazo, ¿sí? No te vamos a pedir que calcules, por eso decía que a lo sumo te voy a dar un p-valor, o te puedo dar yo el punto crítico y el punto, el z crítico y el z teórico, perdón, el z crítico, que es el teórico, y el z observado. Y que vos, en función a eso, planteé decidas, la solución, por decirlo. claro, o tomes la decisión estadística, Perfecto. ¿sí? O sea, no cálculo, sino que ustedes puedan usar eso que vieron en un contexto, ¿está? Que puedan Sí, justificar por qué se usa Z o se usa T en un test de hipótesis, bien, ¿sí? Que, perfecto. bueno, que eso les costó mucho en los parciales. ¿Se acuerdan que hubo muchas preguntas de ese dato que me está dando es muestral o poblacional? Bueno, esas cosas es importante y eso es lo que realmente queremos evaluar. Bien, bien, bien. Gracias. De nada. Profe, Sí, decime. le consulto, como usted dijo, que hay ejercicios que son más de escribir como texto, digamos, y otros que son más, no prácticos, pero se parecen más a la práctica. Ahí lo Ujú. que hay que justificar es con notación nomás, sin necesidad de cálculos numéricos. Claro, Ok. A través de la notación justificas con la teoría, claro, digamos. claro. O sea, a ver, siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Fíjate vos que en el punto 1, vos no tenés que hacer ni un cálculo, pero parece un ejercicio de práctica, porque hay un contexto, hay valores ahí, ¿sí? O sea, no les vamos a pedir que nos digan la definición de promedio, ni que nos digan la definición de coeficiente de variación, ni siquiera que nos digan la fórmula, ¿sí? Lo que le vamos a pedir es para qué les sirven esos valores, qué información les da en un contexto determinado.
¿sí? Porque la Sí, fórmula yo, ustedes la van a saber para esta mesa, para la siguiente o para de acá a un mes. Al fin de semana ustedes ya no se les van a acordar más. Porque nos pasa, ¿no? Hay muchas fórmulas que yo hoy en día no me las acuerdo, ¿sí? Y eso se soluciona rápido con ir a buscarlo en internet. Lo que no se soluciona rápido es el concepto, la idea que ustedes llevan del coeficiente de variación. ¿Me ibas a preguntar algo? sí, no, no era tanto por ese punto, sino por el de densidad, que parece más un ejercicio de práctica. Sí, pero en Porque, realidad por sí ejemplo, el parece, punto A sí, ahí tienen que fue hacer un poquito práctica. más de cálculos, pero de última, eh, sí, este fue una de las mesas que fueron entre los parciales, entonces tomé ese ejercicio que tomé en el teórico, les tomé acá porque a los chicos del teórico del primer parcial eh, se les hacía rendir esto. Eh, pero bueno, en este caso, si no les sale hacer la integral, decir, ¿no? Explicar que hay que plantear una integral y que esa integral me tiene que dar tanto para verificar. Para calcular las densidades marginales hay que hacer tal cosa. Capaz que no necesitas hacer el cálculo, yo no necesito que hagas el cálculo, pero sí que me plantees cómo harías para verificar que es una función de densidad. ¿Cómo harías para calcular las densidades marginales? ¿Cómo harías para verificar si son independientes? ¿Sí? O sea, no necesito que me hagas el cálculo, que me digas qué harías. ¿Me entiendes? Ah, ok, gracias, profe. Pasa que como decía calcular, ya me asusté, pero está ok. Sí, Gracias. no, sí, era, eh, creo que cuando lo tomé había algunos chicos que no tenían la tabla de derivadas y les pregunté nada más qué harían. Sí, les consideré igual el puntaje. Sí, porque sí, ese tiene un poquito de ejercicio, de práctica. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más los regulares? También tenemos 2 horas y media como los que están rindiendo libre, ¿no, profe? Para rendir la Sí, teoría. sí. Ok. Para mí es un montón ya, pero sí, más o menos sí eso. Sí, más o menos eso. Bien. Bueno, si no hay más preguntas regulares, voy con los libres. Bueno, a ver, este modelito de examen regular, si quieren se los puedo pasar o lo puedo subir. ¿Hay alguien acá que no esté en el aula virtual de este año? ¿Hay alguien que no esté en el aula? Entonces, lo mando por correo o por algún lado de los regulares. ¿Alguien que no esté en el aula virtual 2025 de probabilidad? Bueno, entonces voy a subir al aula 2025 este modelito de examen regular para que ustedes lo tengan de modelo para practicar, ¿sí? Tanto para esta mesa como la próxima. Y los chicos libres, ¿tienen alguna pregunta en específico? ¿Algún ejercicio que quieran ver? No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre ayudarlos a plantear el ejercicio del extraordinario del primer parcial, que muy pocos lo pudieron resolver y no sé si quieren se los planteo, no sé, díganme ustedes. O algo más que quieran saber los chicos libres. ¿Va a ser fácil, profe? No lo hago, no lo hago yo lo hago regular. Ahí comí una galletita con semillas y me atoro. Yo amo el libre, así que no sabría decirte. Lo que te diría, lo que digo siempre, si estudian, sí va a ser fácil, porque no se les va a tomar nada que... Yo no vi el ejercicio del extraordinario, no lo vi, no sé cuál es, o sea, si podemos plantear eso.
Bien. Mientras que busco, a ver, voy a un ratito y dejar de compartir porque voy a ir a mi drive. Eh, Mientras tanto les digo, suele pasar mucho que no sé cómo, también es una cosa que admiro, eh, ustedes consiguen muchos modelos de examen. Ustedes tienen una, una batería de exámenes 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, de todas las mesas, de todos los colores, todos los tamaños, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Em, Nunca los parciales van a ser, o los ejercicios más que nada, van a ser idénticos, a no ser que estemos muy poco creativos o que estemos con muy poco tiempo para armar. Entonces, la idea no es que ustedes aprendan a resolver modelos de parcial o modelos de final. La idea es que ustedes eh, resuelvan los ejercicios de la práctica y bueno, y en función a eso van a poder resolver los ejercicios que nosotros evaluamos porque los profes les tomamos lo que desarrollamos, chicos. ¿Sí? Entonces, voy a... ¿Dónde está el extra? Esperen un segundito. Extraordinario. El primero me parece que era. Sí. No sé si algo me escribieron. Sí, ese Hugo es el que... El yo, profe, son los que no están. Ah, de ayer son los del año pasado, ¿no? Bueno, Juan y María y Agustín, si ustedes no están en el aula, no se preocupen, anótense en la asistencia y yo envío también ahí tanto el modelo como la grabación, ¿está? Compártanlo con sus compañeros. De igual modo, de algún modo ustedes obtienen, ¿está? Pero me comprometo a enviar correo y todo eso. Eso me va a llevar un poco más tiempo, Juan. Te envío por correo, ¿sí? Anótense en la asistencia y les envío. ¿Está? Bueno, anoto, les muestro el último ejercicio, Hugo, que es el que yo les quería ayudar a plantear porque se me hace que es, eh, no sé, se me hacía que era bastante sencillo y como que les costó un poco entenderlo. Dice, en una pequeña planta, lo están viendo, ¿no? ¿Lo ven? Ok. En una pequeña planta tecnológica se fabrican componentes electrónicos mediante dos líneas de producción, la línea 1 y la línea 2. La producción diaria de cada una es una variable. La línea 1 puede generar hasta 2 unidades por día y la línea 2 hasta 3 unidades. Entonces, ahí en principio, lo primero que nosotros vamos a ver, y es lo que sucede a veces en estos ejercicios, si uno no puede entender el primer ítem o el enunciado del problema, puede ser resolver el resto de los ítems, pero como no tengo el principio, va a ser muy difícil que lo pueda desarrollar, ¿no? Bien, entonces, a ver, dice calcula la constante K y determine la distribución de probabilidad. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es armar la distribución de la variable. A ver acá. Ahí. Entonces, no sé cuántas tiene. Ahí. Después veo que borro.
Pero bueno, yo tengo la variable X y la variable Y. La variable X dice que corresponde a la línea 1, que puede generar hasta 2 unidades. O sea que si es hasta 2 unidades y la variable aleatoria indica el número, dice acá X representa las unidades producidas por la línea 1, la variable aleatoria va a tomar valores desde 0 hasta 2, porque hasta 2 unidades puede producir por día. Y la variable Y corresponde a la cantidad de unidades producidas por la línea 2, que es hasta 3, o sea, 0, 1, 2 y 3. Bien, entonces, creo que hasta ahí uno podría más o menos darse una idea de cómo resolver el ejercicio. ¿Qué pasa? Yo creo que el problema viene por la función de probabilidad de masa, que tiene esta forma. Acá me dice, la probabilidad de que la variable aleatoria asuma el valor X minúscula e Y minúscula es K por 1 más ese valor por 1 más el valor de la Y. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a anotar chiquitito y después abajo en grande o en otro color anoto el resultado final. ¿Está? Denme un segundito, chicos, que atiendo una llamada y ya vuelvo. Un segundo. Disculpen, chicos. Volvemos. Les anoto pequeño. Sería. No, no es ahí. No era eso. Lo que quería hacer era ahí. Ahí está. Era K por 1 más 0 por 1 más 0. ¿Está? Porque la X vale 0 y la Y vale 0. Entonces acá me queda, le hago con otro color, un K, o sea K. Después, en la siguiente, les va a quedar K por 1 más 0 por 1 más 1, o sea 2K. K por 1 más 0 por 1 más 2, K por 1 más 0, 1 más 3. Fíjense que lo que va cambiando en esta fila es el valor que asume la Y. La X no cambia. Entonces acá yo voy a tener 2K, acá voy a tener 3K y acá voy a tener 4K. Lo mismo para los de abajo. Voy a tener 1 más 1, voy a tener acá 2K y acá voy a tener 3K. Acá voy a tener 2 y 2, voy a tener 4K. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o escribo? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien, ¿se entiende? Acá va a ser 2 por 3, 6K. 2 por 4, 8K. Después 3 por 2, 6K. 3 por 3, 9K. 3 por 4, 12K. ¿Sí? Bien,
aún no sabemos cuál es el valor de K. Pero nosotros sabemos que la suma de todas estas probabilidades, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me debería dar la suma de todas esas celdas? Que son las probabilidades, ¿no? ¿Cuánto les parece? Me tiene que 1. Yo lo que tengo que hacer acá es K más 2K más 3K más 4K más 2K más todo lo que sigue, me tiene que dar más 12K, me tiene que dar 1. Entonces acá yo sumo. Acá yo tengo 6K, acá yo tengo 12K, acá yo tengo 15, 18K y acá yo tengo 24K. Bueno, entonces acá tengo 30, acá tengo 30, sumando estos dos tengo 30 y acá tengo otros 30, son 60K igual a 1, K vale 1 sobre 60. Entonces lo único que faltaría es reemplazar, ¿no? El primero va a ser 1 sobre 60, el siguiente va a ser 2 sobre 60, 3 sobre 60, 4 sobre 60 y así. ¿Estamos de acuerdo? Claro, las sumas marginales me debería dar 1. Exacto, o sea, este final me debería dar 1. Sí, sí, es así. Entonces, fíjense que acá si ustedes ponen acá sobre 60, sobre 60, sobre 60, me va a dar 60 sobre 60, o sea, 1. ¿Listo, chicos? Y yo creo que con eso, ahí ustedes ya pueden resolver el resto de los ejercicios, ¿no? Dice, no estoy regular. ¿Dónde está? La distribución de probabilidades es esa de la tablita. Dice cuál es la probabilidad de que la producción de la línea 1 supere a las de la línea 2. Entonces acá voy a borrar esto. Ay, borro esto. Y acá va un 1. Fíjense que sobre la diagonal, sobre esta diagonal, las producciones son iguales. Me pide acá que la producción de la línea 1 supere a la de la línea 2. La producción de la línea 1 es la X. Entonces, fíjense que esta probabilidad es la probabilidad de que haya una unidad de la línea 1 y 0 de la 2. O sea que sería esta también, esas tres. Son las tres, que bueno, le falta el sobre 60. Son esas tres, la suma de esas tres, la que me da la probabilidad de que la línea 2, de la línea 1, supere a la de la línea 2. No sé si estoy yendo muy rápido. Lo vuelvo a explicar. No, profe, ¿se entiende? ¿Se entiende? Bien. Y después dice calcular la esperanza de que la esperanza de y dado que la x vale 2. Entonces eso es como pensarla como una unidimensional, ¿no? Sabiendo que la x vale 2, ¿sí? Considerar
luego con otro color, considerar esta distribución, ¿no? Bien, calcular esa esperanza que ya saben calcular esperanza. Y bueno, y ver si X y Y son independientes, tenemos que agarrar el producto de dos marginales, esta y no sé, esta por ejemplo, y ver si la conjunta me da igual al producto de las marginales. Si el producto de las marginales me da igual que la conjunta, significa que son independientes. Pero yo creo que esas cosas ustedes las saben hacer. Lo que les costó en este ejercicio era armar la tabla de distribución, ¿verdad? Creo que eso es lo que les costó. Por eso. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Puede ser que entre algo de gráficos, o sea, de graficar o interpretar los gráficos capaz. Sí, les puede tomar en estadística descriptiva o construir o analizar un, un boxplot, un histograma, una ojiva, un gráfico de bastones. Sí, sí, sí. Obviamente sí les puede tomar. En estadística Profe, descriptiva, sí. De nada, Lucas. vio que en el, ¿cómo está? Vio que en el parcial extraordinario nos Sí, puso en el pizarrón lo que teníamos que usar con derivadas. sí. En esta oportunidad no había que usar solamente esa, había que usar otra también, ¿cierto? ¿Ese el mismo parcial era? El mismísimo, sí. A ver, me parece Yo la que... verdad, lo que hice fue usar exactamente el que puso en el pizarrón y Ajá. había que ocupar otra también. Pero esa es una propiedad algebraica, no es una propiedad de la derivada en sí. Lo que había que hacer ahí era lo siguiente. Vos tenías esta función de distribución. Entonces, para hallarla de densidad, vos tenías que derivar. ¿Está mostrando algo, profe? ¿Lo estoy compartiendo? No. Se ve No, que se pero respira. Ahí voy, de nuevo. Ya te dije vos que no mandó el examen, así que no sé qué. Pero ya les di muy buenas pistas. Les dije, test de hipótesis, intervalo de confianza y ¿qué más? Sí o sí le va a tocar. Tres cosas les dije que sí o sí no se van a salvar eso. ¿Qué otra cosa más? Algo de estadística para el sistema y álgebra de vuelo para matemáticas. Exactamente. Súper. ¿Y para los regulares? Y lo mismo, a los de matemática también les vamos a tomar una demostración de álgebra de Boole y a los de sistemas algún ejercicio de interpretación de estadística descriptiva. Eso también sí o sí. Y sí o sí un ejercicio en contexto de test de hipótesis y sí o sí un ejercicio de intervalo. Oh, mil gracias. Bien, bien. Entonces, lo que te decía, creo que es Augusto que me está hablando. No, Augusto no. ¿O sí? ¿Quién me está hablando? Lautaro le está hablando del micrófono de Leo. Ah, bueno, mira, en este ejercicio, si bien vos tenías que derivar esta función, esta sobre 3, había que derivarla. Vos podías hacer dos cosas. Primero, yo la función que puse era, eh, era f de x igual a x a la n. Esto
es la derivada era n por x a la n menos 1. ¿Qué pasa? Acá adentro no está solamente la x. Yo puedo hacer dos cosas, o usar la regla de la cadena, o algo que a mí me parece un poco más fácil, que es distribuir el cubo. Te va a quedar lo siguiente. ¿Se entiende lo que hice ahí? Distribuí el cubo en ambos. Me va a quedar x cubo sobre 27 y esto derivo. Como acá el 27 es una constante, puede salir fuera de la integral y ahí me queda derivar solamente x cubo. Que este x cubo, sí, lo derivas con esto que yo te puse en el pizarrón. Te va a quedar 1 sobre 27 por 3 por x a la 2. Pero esa propiedad es una propiedad algebraica. Es una propiedad de análisis. Yo te puse la función de la derivada en una función polinómica, que es la que usaba en este ejercicio. Pero no te podía decir que tenías que distribuir el cubo, porque eso es algo algebraico. Claro, profe. Pero no había una que era u a la n, puede ser, o algo así. Bueno, eso se llama regla de la cadena y es exactamente lo mismo que esto. Es u a la n, la derivada es n por u a la n menos 1 por u derivado. ¿Sí? Con que yo te dé esto, si vos sabías que dentro de la función no había solamente la x, sino que había una función, la regla de la cadena siempre es lo mismo, pero agregarle la derivada de la función. No. O sea, regla de la cadena es, yo te puedo decir, ponerle, la función es e a la u. Entonces yo te doy la derivada de e a la x, que es la derivada, es e a la x. Bueno, si es e a la u, la derivada de esta función va a ser e a la u por u derivada. Siempre le agrego u derivada. O sea que en esta vos le tenías que agregar u derivada. Y ya está. ¿Se entiende? Sí, profe. Era eso. O sea, sí les dimos la fórmula de derivadas e integrales. Era una función polinómica, era bastante sencilla. Les dimos, porque a veces por los nervios uno no tiene fresco cuál de todas las fórmulas usar. Pero le podemos decir cómo derivar e integrar. ¿No está? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿Cómo? una última mía. Sí. Decía algo del 50% central y yo había entendido que tenía que responder con ¿cuál era ese, profe? O sea, ese punto es el que yo El rango no intercuartil. supe. El rango intercuartil te da la distancia máxima entre el 50% de los valores centrales. Exactamente, bueno, yo hice eso, el rango intercuartílico, lo que hice Sí. fue restar, pero estaba mal. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Te pedía el intervalo del 50% central de los valores. En el punto 1, Ariel. En el punto 1. Sí, es en el punto 1, el último, me parece, o anteúltimo. Ah, bien. Ahí, en el box plot, les aparecía la caja, ¿no? La caja tiene como extremos
los cuartil 1 y cuartil 3. Entonces, el 50% dice acá el rango mínimo y máximo que realiza el 50% central de los desarrolladores es de 18 a 30. 18 es el cuartil 1, 30 el cuartil 3. Se respondía con el rango, no con el rango intercuartil, sino con los cuartiles. Cuartil 1 y cuartil 3. 18 a 30, dijo profe. Sí. En el boxplot, espera que lo recorto. Las bases de la caja no. Eso es formato. Acá, fíjate vos que 30 y 18 eran las alturas de la caja, de la base de la caja. Entonces, este dato, el menor era cuartil 1, el superior era cuartil 3 y este de medio es cuartil 2, es la mediana. ¿Estamos? ¿Era eso tu pregunta? Sí, profe, entonces tenemos que, o sea, no tengo que confundirme con el 50% central, porque eso era lo que pensaba que representaba el rango intercuartil. El rango, sí, el rango intercuartil representa la distancia máxima que hay entre el mayor y el menor dato central. El 50% de los datos centrales. Ahí te pedía cuál era el rango, de cuánto a cuánto variaban, ¿sí? Y entonces ahí tenías que poner solamente cuartil 1 y cuartil 3. No hacer la resta, no calcular la distancia, sino los valores, el intervalo. Ah, ok. ¿Ya Buenísimo. está? Sí, profe. Bien. Por última vez, chicos, ya lo que ya completaron, no lo van a hacer. Los que no lo hicieron, por favor, les pido que completen el formulario de la asistencia y estaríamos entonces con esto. Cualquier duda, ustedes tienen mi correo, se comunican a mi correo, lo voy a estar mandando esta noche. Tengo que terminar un examen que no es el regular, eso lo haré mañana. Cuando termino ese examen, les voy a estar mandando al correo que ustedes me anotaron ahí en las respuestas y al correo que ustedes respondieron en el formulario de la directora de sistemas. Les voy a estar enviando el modelito regular y el videito. Así que por favor les pido que me pasen el video, entonces yo puedo compartirlo con sus compañeros. ¿Está? Genial, Ariel, gracias. Bueno, chicos, no creo que todos se vayan a presentar esta mesa porque vi bastante pocos inscriptos. Me parece bien en cierto sentido. Lo que sí, seguramente en el correo les voy a pedir confirmación si se presentan o no por el tema de las copias. Cualquier duda, no se preocupen, me escriben al correo. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos el jueves o en la próxima mesa. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos.